Buen día a todos. Vamos con una nueva clase sobre cartografía. Y esta es continuación de la anterior clase sobre cartografía. En la primera clase lo que vimos era una especie de historia de la cartografía, de evolución histórica de la cartografía. Mostramos una cartografía que iba evolucionando como iba evolucionando la tecnología de la navegación y el conocimiento de los navegantes. Y arrancamos allá en 1200 con los portulanos, la primera carta de la que se tiene conocimiento se llama la Carta Pisana, que es de la zona de Pisa, ahí del Mediterráneo. La Carta Pisana, que es del año 1210, 1300, podríamos decirlo. Es la carta más antigua de las que se tiene conocimiento útil para la navegación. Entonces arrancábamos en esas cartas que eran planas, que se utilizaban para hacer navegación por coordenadas polares, es decir, rumbo y distancia. Y partíamos de esas cartas que eran muy rudimentarias y llegábamos a 1780 con las cartas de Mercator. Ahí la gran explosión de la navegación viene con la cartografía de Mercator y las nuevas herramientas para la navegación. Resulta que esas cartas de navegación, que perduran hasta el día de hoy, han seguido mejorándose y ha seguido creciendo la tecnología. Después de la Segunda Guerra Mundial, el radiogoniómetro, el radar, y en la década de los 60, las cartas, los sistemas hiperbólicos de navegación, como DECA, LORAN, CONSOL, Omega, hicieron que la navegación se hiciera mucho más precisa de lo que es hoy, de lo que era hasta ese momento. Pero, claro, llegamos a la década de los 80 y aparece el gran invento, el GPS. Ese aparato que nos permite tener la posición en 3 dimensiones, latitud, longitud y altura, y que nos permite determinar la posición del barco con una precisión impresionante y con una rapidez impresionante, porque cada 8 segundos está dándonos una posición fija sobre la Tierra. Y la otra particularidad que tiene es que este equipo, esta antenita, que es la que hace todas las cuentas, este equipo GPS tiene una particularidad que creo que debe ser la más importante. Puede hablar con el resto de los equipos. Tiene un lenguaje de comunicación que se llama lenguaje NMEA 183. Ahora hay uno nuevo que se llama el NMEA 2000. El sistema NMEA es el sistema por el cual las máquinas se comunican con las máquinas, ¿sí? Hoy la heladera se comunica con el teléfono y el aire acondicionado arranca desde el colectivo con una instrucción que viene desde tu celular. Y toda esa intercomunicación de equipos se produce a través de un lenguaje, que es este, el NMEA 2000. Hoy es el 2000. Por eso es que cada vez que ahora uno tiene que ir a comprar un equipo nuevo para el barco, tienen que saber en qué lenguaje está hecho, porque vas a comprar un plotter nuevo y resulta que tu corredera multifunción de sonda y corredera, o el equipo de viento, es viejito. Y entonces está en este lenguaje, en el 183. Entonces cuando se lo enchufás a tu plotter, te querés morir porque no te toma la corredera. Entonces tener que volver al proveedor de insumos que te va a vender un switch que va a tomar la información de la corredera en lenguaje NMEA 183, lo va a convertir, te lo va a pasar a 2000 y ahí te lo va a tomar tu nuevo plotter y va a andar todo nuevamente. Bueno, complicaciones de la tecnología que va avanzando y que no se va a detener, va a seguir avanzando. Pero bueno, la idea es que hoy vamos a hablar sobre el GPS. Así que para esto preparé una representación de PowerPoint que vamos a proceder a presentar. Es esta.
y habla sobre cartas, esa, ahí está, y habla sobre cartas electrónicas. Como ven, la representación es de hace ya un par de años, pero es perfectamente útil. Bien, vamos a hablar sobre qué es el sistema de posicionamiento, un poquito de historia, la estructura del sistema, pero lo vamos a ver todo muy rapidito y vamos a tratar de pasarlo más rápido porque lo que nos interesa es llegar al uso, que es decir, la carta electrónica. ¿Sí? Bien, el sistema de posicionamiento global, como dice su sigla, en realidad es un sistema de navegación, de radionavegación, es un sistema hiperbólico, emite señales, ondas, que forman unas curvas llamadas hipérbolas, que generan como una especie de surco. La cantidad, el tiempo que tarda esa onda entre que salió del satélite hasta que llega a la antena, va a determinar un círculo de distancia, en realidad va a generar una esfera de distancia, porque el sistema es tridimensional, genera una especie de esfera de distancia que tiene por centro al satélite, y por radio de esa esfera la distancia sacada por espacio igual a velocidad por tiempo. Cortando 4 de esas esferas o de esas hipérbolas, consigue determinar su posición. ¿Es el único que existe? No. Existen 3 sistemas en uso. El NavSat, no Navstar, como dice ahí la representación, NavSat norteamericano, el GLONASS ruso y el Galileo de la Unión Europea. Lamentablemente, el Galileo de la Unión Europea en diciembre tuvo una falla, se supone que en alguno de los relojes de los satélites, y esto ha hecho que momentáneamente, allá en diciembre, tuvo que salir fuera de servicio. No tengo noticias de que haya vuelto a funcionar, pero esperemos que sí en breve, porque el sistema promete ser mucho más dúctil y más preciso y más sofisticado que el NavSat. Y bueno, y existen un par más, existe un sistema que se llama Beidou, que es chino, y uno que está en vías de armarse, que es indio, que en este momento no recuerdo el nombre, pero bueno, el chino es un sistema que se está armando, no tiene la constelación completa todavía, después vamos a ver cómo es el tema de las constelaciones, pero sí tiene una cobertura geoestacional que permite que funcione dentro de China. Bien, si yo hoy voy al mercado, en el mercado comercial de los GPS, existen 2 tipos de GPS que se pueden comprar hoy. Lo que es un GPS estándar, que es a lo que habitualmente accedemos los nautas deportivos y la navegación, todos los que utilizamos GPS en los teléfonos, por ejemplo, un GPS estándar, que tiene una exactitud que ronda entre, como dice ahí, entre 5, se podría decir, y 25 metros. En realidad es un poco más de 5 metros, son entre 7 y 28,7 metros. Esa es la 27,8, perdón, al revés lo dije. Entre 7 y 27,8 metros, casi 30 metros. Eso es la precisión que tiene un GPS estándar. Pero si necesito mayor exactitud, porque hago, no sé, georreferencio cosas, mido campos y soy un agrimensor y necesito mayor precisión, existen equipos que se llaman equipos diferenciales, que es con lo que entran los buques comerciales que navegan por la hidrovía y que mueven a todos los barcos, incluso los aviones. Esos equipos se llaman equipos diferenciales, el DGPS, más exactamente. ¿Qué particularidad tienen? Bueno, ese equipo diferencial toma una señal de corrección, y esa señal de corrección no viene con la señal propia del GPS estándar, sino que se ingresa por radio, por una radiofrecuencia de VHF. Y esas correcciones
se ingresan desde una estación terrena. Entonces, cada vez que un barco viene de mar abierto navegando y se acerca al pontón Recalada, en el pontón Recalada está la prefectura naval y te recibe, y ahí se ingresa a un sistema de VTS, un VTS, un Vessel Traffic System. Y en ese Vessel Traffic System, los buques que tienen sistemas GPS diferenciales, automáticamente toman esta señal de corrección que es emitida por las antenas del sistema VTS. Algo que es automático, que no necesita que interactúe nadie, es decir, existe la señal y automáticamente la toman los equipos de GPS. Eso lleva al equipo que venía con un funcionamiento estándar, lo lleva a una nueva exactitud, diferente a la anterior, mucho mejor, que ronda entre 1 y 5 metros. Gracias a una serie de correcciones que se están mandando constantemente a ese equipo. Si se pierde esa conexión, si se pierde esa información, el equipo deja de ser un DGPS y pasa a ser un GPS estándar. ¿Cómo me entero? Bueno, este simbolito, a ver, esperen que voy a activar un marcador. Acá. Esta sigla, DGPS, aparece en el borde inferior derecho de la pantalla del GPS diferencial. Cuando el equipo recibe la señal diferencial, esta sigla, DGPS, se torna verde o amarilla. Las letritas se ponen todas verdes o amarillas. Pero cuando se pierde esa señal DGPS y el equipo pasa a ser un GPS estándar, la letra D, que generalmente está en mayúscula y GPS está en minúscula, la letra D se apaga. Solo queda en amarillo GPS. Eso te está indicando que el equipo dejó de ser diferencial y pasó a ser un equipo estándar de 25, casi 30 metros de precisión. Ahora, existen buques o aviones o empresas, no sé, los militares y todas estas personas que no pueden perder ese grado de exactitud constante. Entonces, para eso, compran otro tipo de equipo que no es un mero DGPS. Sí es un GPS, pero es un DGPS especial. ¿Por qué? Porque tiene un sistema que se llama Sistema de Aumento de la Precisión. Tiene un sistema WAAS, un WAS, que quiere decir Wide Area Augmentation System. Un sistema de aumento de la precisión de la exactitud. ¿Qué hace? Te envía esa corrección diferencial, pero no por VHF, sino que te la envía directamente por satélite a tu barco, aunque esté a barco, avión o lo que sea, o un misil. Entonces, esa señal de corrección ingresa por satélite, pero bueno, las comunicaciones satelitales tienen un costo que no tienen las aéreas de VHF. Las de VHF son gratuitas y las de Augmentation System son pagas y por ende no están disponibles en todos los equipos. Además, el equipo es un equipo especial porque toma una señal de telefonía satelital, que no es la común de un buque, de una embarcación. Pero bueno, los buques comerciales de pasajeros y petroleros y esas cosas suelen funcionar con estos sistemas de aumento de la precisión WASP y mantienen, aunque estén en el medio del mar, mantienen la exactitud y la precisión de un DGPS. Es el único, el norteamericano es el WAAS, el de la Unión Europea se llama EGNOS y el de los chinos se llama COMPAS. El de los rusos no tengo idea cómo se llama, no lo encontré. Bien, hasta acá, cómo es el tema de los equipos y la precisión de los equipos. Pasemos a la siguiente representación.
voy a cerrar a esto y voy a pasar a la siguiente. Vamos a hablar un poquito de la historia, pero rapidísimo. Yo les dije que esto databa de la década de los 70-80. En la década del 70-80, después de la Guerra Fría, surge la necesidad de un sistema, y esto es lo que se les propone, que sea de cobertura global, tenía que funcionar H24, dar la posición en 3 dimensiones, latitud, longitud y altura, porque tenía que ser utilizado por los aviones y los misiles, tenía que dar la posición del barco, del móvil, cuando navegase a más de 500 kilómetros por hora, porque tenía que ser utilizado por la aviación y la misilística. Los sistemas anteriores de posicionamiento satelital, que era el Transit, si el móvil viajaba a más de 40 nudos, ya no daba la posición, porque utilizaba el efecto Doppler. En cambio, este sistema tenía que no utilizar el sistema Doppler en la posición y tenía que permitir ubicar a objetos a muy alta velocidad. Ser seguro para usos militares y así nace este sistema, que se hizo a través de satélites y se terminó de armar la constelación, si bien empezó a funcionar en 1985, operativo para el comercio y el uso civil, fue recién desde el año 95 para acá. Vamos a ver cómo es la estructura habitual de un sistema GPS. La estructura estaría compuesta por 3 patas, o 3 elementos principales. Una estructura espacial, o un módulo espacial, que son los satélites propiamente dicho, un área terrestre, que son 8 estaciones de control que existen en la Tierra para verificar cómo es la salud de los satélites, y la parte de la estructura que sería el usuario propiamente dicho, que sería la antena, que es el que hace todas las cuentas, y la pantallita que funciona como un display nada más, pero uno puede obviar el display que viene con el equipo y directamente migrar la información del GPS a tu tablet, a lo que vos quieras, porque a través de este sistema de comunicación NMA 183, esa información puede ir a cualquier equipo, puede ir al radar, puede ir a la IS, puede ir a la tablet, puede ir al teléfono, puede ir a cualquier lugar. Bien, la constelación, es decir, el bloque espacial, está compuesto por 24 satélites. En realidad hoy hay 32 satélites. Se han ido aumentando, porque en el tiempo han ido dándose de baja algunos y apareciendo nuevos. Pero bueno, la constelación básica, mínima, de funcionamiento son 24 satélites, de los cuales 21 son operativos y 3 son spare o de reserva. Cada satélite da 2 vueltas a la Tierra por día. Y tienen unas órbitas que están cruzadas para que siempre, en todo momento, haya por lo menos 4 satélites a la vista. De esa manera garantizan que te va a dar la posición en todo momento. Bien. Luego existe un segmento que se llama el segmento de control. Son estaciones terrenas que están viendo cómo es la salud de los satélites y están constantemente comunicándose con esos satélites que están en el cielo, verificando que la posición en la órbita sea correcta, que la velocidad de ese satélite sea el correcto, que el mensaje o efeméride que envía ese satélite sea el correcto. Están constantemente mandando en esas efemérides lo que se llaman las tablas de encriptamiento de la información. ¿Por qué se va armando una tabla que está siempre incompleta? Entonces, pasa un satélite y le dice a tu receptor, ¿cuáles son los 2 satélites por delante y 3 por detrás? De manera tal que siempre el GPS de la antena conoce quiénes son los 5 o 6 satélites que están armando la tabla de comunicaciones. Y cada uno de ellos baja un pedacito de tabla. Y con esa tabla se arma un lenguaje
con el que se determinan las posiciones. Y a su vez, lo que hace es dar la órbita exacta en la que se encuentra, porque estos 24 satélites están en 3 planos distintos. Entonces el tiempo que tarda la señal en ir desde el satélite al centro de la Tierra es distinta. El que está en la órbita baja tarda menos, el que está en la órbita media tarda un poco más, y el que está en la órbita más alta tarda un poco más. Y eso le permite a tu receptor saber en qué órbita está y cuánto es la base del tiempo para esa comunicación. Y a partir de ahí se mide cuánto tarda en llegar hasta tu GPS. Todo esto sobre la base del corazón de los satélites, que son unos relojes, en el caso de los satélites del NavSat, son unos GPS, unos relojes atómicos que se llaman Maser. Son anteriores a los de Cesio 235 que se utiliza hoy, pero que resultaron ser extremadamente estables y funcionar perfectamente bien. Esos relojes están constantemente indicándole a tu GPS la hora exacta. Por eso que cada uno de nuestros GPS tiene el relojito más actualizado del mundo, porque cada 4 segundos toma un dato de hora exacta dada por un GPS, por un reloj GPS que está en el cielo. En caso de que alguno de estos satélites tenga algún desperfecto, porque esté bajo en la órbita o se haya bajado su velocidad o cosas así, entonces las estaciones de control van a apagarlo a ese satélite, van a prender el SPAR, que es el de repuesto, la rueda del auxilio vendría a ser, y bueno, y de esa manera se mantienen siempre los 24 satélites. Se hacen las correcciones, una vez que está de nuevo perfectamente funcionando, se lo vuelve a activar. Y esta es la función de las estaciones de control. Y por último, pasamos a la estructura que es la que nosotros tenemos, el bloque del usuario, lo que nosotros llamamos el GPS propiamente dicho. Bueno, el GPS hoy uno compra, bueno, ya casi no hay. Antiguamente existían 2 clases de GPS, dedicados y no dedicados. Los GPS tenían antiguamente los GPS tenían una sola frecuencia, es decir, tenían una posibilidad de tomar una sola emisión por vez. Entonces tenían que operar con un satélite, hacer las cuentas, tomar otro, hacer las cuentas, tomar el otro, y así hacer 4 interacciones separadas. Hoy, con la mejora de las tecnologías, una frecuencia se puede dividir en varias partes, con lo cual los GPS no dedicados lo que hacen es tomar 4 satélites simultáneamente, 4, 5, hasta 12 pueden tomar simultáneamente, hacen la interacción de las cuentas necesarias para sacar los cortes de las hipérbolas y entregan la posición. La diferencia que existía entre los dedicados y los no dedicados era que en la antigüedad, cuando había una sola frecuencia, un GPS tardaba 8 segundos en darte la posición. Y hoy, en 4 segundos te da la posición. Lo importante es saber que los equipos tienen estas particularidades, además, es saber que el sistema GLONASS y el sistema NavSat difieren a la hora de pasar la información de la posición geodésica. ¿Por qué? Porque el sistema NavSat trabaja con el sistema WGS84, el sistema de georreferencia, se llama, en realidad es lo que se conoce como el elipsoide de referencia. Lo explicamos en la clase de cartografía. La Tierra tiene irregularidades, y esas irregularidades se rectifican, se genera una esfera
estándar, sin montañas y sin depresiones. Esa geometría rara que se forma para que la Tierra sea lisa, como una bola de billar, eso se llama fabricar un elipsoide de referencia. El elipsoide que utiliza el sistema geodésico, el NavSat, es WGS84, mientras que el GLONASS utiliza un sistema geodésico que se llama PZ9002. ¿Qué hace? Bueno, que cuando yo tenga un sistema GLONASS funcionando y lo quiera superponer con una cartografía estándar de WGS84, puede haber una diferencia y me introduce en la posición un error del orden de los 3 cables, más o menos, 3, 4 cables. Hoy en el mercado se pueden comprar equipos duales, es decir, Garmin tiene sistemas que trabajan en 3 sistemas, porque trabajan con el sistema GLONASS ruso, el Galileo de la Unión Europea y el NavSat norteamericano, indistintamente. Entonces, para solucionar este conflicto que existía entre la cartografía de los sistemas GLONASS y el de los sistemas WGS84, se les establece al equipo un parche que lo que hace es unificar todo a WGS84. Algo parecido que lo que pasaba con los lenguajes del sistema NMA 180. Hasta acá el tema de los bloques. Vamos con el principio de funcionamiento. El GPS trabaja midiendo las distancias o rango que hay entre el receptor, que es la antena, y los satélites. Cada satélite tiene un plano orbital. Yo dije que había 3, uno bajo, uno intermedio y uno alto. La señal entre que sale del satélite en la más baja de las órbitas y llega al centro de la Tierra tarda 0,65 microsegundos. Eso es lo que tarda en llegar al centro de la Tierra, que sería, en este caso, voy a volver a tomar el spot, lo que tardaría esta línea amarilla, es decir, si sale una señal del satélite, ¿cuánto tarda en llegar al centro de la Tierra? Tarda 0,65 microsegundos. Ahora, ¿qué pasa si, en este caso, el avioncito, está volando? Obviamente, la señal que salió de acá en llegar a la antena del GPS va a tardar menos que 0,65 microsegundos. Con lo cual, espacio igual a velocidad por tiempo, calcula la distancia de esta flecha amarilla, anaranjada, perdón, esta flecha color naranja, y genera una esfera que tiene por centro el satélite y ubicado al avioncito en la periferia, en cualquier punto del radio de la esfera. Obviamente debe hacer eso con 2 satélites más. Entonces, cuando lo hace con un segundo satélite, genera 2 esferas, que ahora se van a cortar en esta zona de intersección, que está aquí, y genera este óvalo que está rayado y oscuro. Lo cual sigue siendo una posición muy pobre. Entonces genera un tercer satélite. El tercer satélite me va a generar una tercera esfera, y ahora ya no tengo este óvalo, sino que tengo 2 puntos de intersección, o cualquiera de los 2. Para lo cual se requiere un cuarto satélite que calcule la distancia y cuál de esos 2 es el que está más cerca. Este cuarto satélite lo que hace es eliminar la dualidad de la posibilidad de 2 puntos, lo que en inglés le llaman la desambiguación de la posición, y de los 2 puntos selecciona el que está más cerca, y ese es el que le envía a la pantalla. La exactitud dijimos que estaba en el orden de los 27 metros aproximadamente para un sistema normal. Acá están todos los efectos, todas las distorsiones que tiene el sistema
y que pueden afectar la exactitud del GPS y que son los que se eliminan a través de esa corrección que dijimos que recibía el GPS desde una estación correctora. Hasta el año 2000, los GPS tenían un error inducido en la posición, que se llamaba error de la disponibilidad selectiva. Después de la guerra del Golfo, allá por los 84, creo que fue, hubo una serie de juicios que llevaron a Estados Unidos a tener que quitar de la señal esa disponibilidad selectiva que le introducía artificialmente al GPS un error de 300 metros, 350 metros. Y era aleatorio. Por momentos era exacto, por momentos iba a 300 metros, pero como uno nunca sabía, la posición exacta del buque estaba en un área de 300 metros. Y ese error era introducido aleatoriamente. Bien, a partir del 2 de mayo del 2000, ahí está en el dibujito acá, es decir, este era la línea roja, era el error vertical, y el de azul era el error horizontal en metros, que rondaba entre más o menos 200, 300 metros, es lo que andaba. A partir del 2 de mayo ese error se quitó y se estandarizó en un error que ronda entre 5 y 27 metros, .8. Así que eso es lo que hoy disponemos para funcionar en nuestros sistemas estándar de GPS. Muy bien, vamos a los usos. El GPS se utiliza en infinidad de usos, infinidad. Pero los más comunes son en los sistemas electrónicos de navegación y de posición, para la cartografía de posición, análisis meteorológico para la ubicación para poder generar mapas meteorológicos mucho mejores. Antiguamente uno largaba un globo sonda y tomaba información del globo, pero no se sabía cuál era la posición de ese globo en todo su vuelo. Hoy ese globo sonda lleva un GPS y tiene posición exacta de altura, latitud, longitud, y las muestras que va tomando, las va tomando georreferenciadas, por ejemplo. Es uno de los tantos ejemplos de lo que hay. Hoy se puede administrar controles de gestión de posición. Hoy el puerto de Corea del Sur ubica los contenedores en las grandes playas, moviéndose los amplimóviles solos con un GPS. De hecho, hoy hay autos que manejan sin chofer, y utilizando sistemas de control de posición y de navegación. Se utiliza para la capacitación, es decir, cada vez que un simulador de navegación inicia un ejercicio de navegación, lo primero que se prende es un GPS. Y sobre ese GPS se hacen las alteraciones de latitud y longitud para que muestre un escenario distinto del que realmente está, pero el GPS está navegando en donde se encuentre ese GPS, ese simulador de navegación. Lo mismo para el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad o para el seguimiento de autos, personas. Hoy los jugadores de rugby tienen un GPS en la camiseta para ver cuánto caminan por adentro de la cancha, los jugadores de fútbol. Es decir, hoy hasta un perro puede tener en el collar un rastreador satelital y saber si se está comiendo el sillón o si está con el tacho de la basura. Así que hoy los sistemas son infinitos, pero nosotros vamos al nuestro, que es la navegación electrónica, la cartografía. Según el SOLAS, las cartas náuticas hoy, además del sistema que teníamos entendido de carta de papel, establece que existen, todas las cartas deben ser oficiales, es decir, no pueden ser cartas oficiosas, tienen que ser cartas
de un servicio de hidrografía. Pero la carta de navegación puede ser la carta, el mapa comúnmente conocido de navegación de papel, un libro o compendio de cartas, lo que se conoce como un atlas, o una base de datos que permita confeccionar esa carta sobre un ordenador. En realidad, eso se llaman visualizadores de cartas electrónicas. Y ahí nace la cartografía electrónica, oficialmente, según el SOLAS. Sabemos que una carta tiene que ser una proyección plana de la Tierra, que debe ser, que los meridianos tienen que ser paralelos y equidistantes, que las derrotas tienen que ser las derrotas loxodrómicas tienen que ser líneas rectas, que tiene que ser isogónica, que tiene que ser conforme, que tiene que ser automecoica en un punto, y todos esos principios nos llevan a que hoy existen para la navegación dos clases de cartas. La carta de papel, ¿sí?, que requiere de un análisis lógico y personal, porque las tenemos que interpretar nosotros, y las cartas electrónicas, que son las que surgen a partir de un archivo de base de datos que permiten crear o confeccionar esa carta sobre un dispositivo que se llama visualizador de cartas electrónicas, que vamos a ver las clases que existen. Bien, esto es parte de la antigüedad, ya le dije, es decir, esto arranca con la carta pisana y llega hasta el día de hoy. En la antigüedad la carta era eso, esa que está en la representación, esta que está aquí, es la famosa carta pisana. Pero la navegación avanzó y pasó del 1700 a Mercator, y después de Mercator apareció el reloj de Harrison, que permitió llevar el tiempo a bordo y no con relojes de clepsidras o relojes de arena, y aparece la posición, el método de determinación de la posición que de 1843 hace Thomas Summer. Y ahí arranca la navegación mercatoriana, y la carta de papel se multiplica. Llegamos hoy a las cartas electrónicas. La carta electrónica es una confección que se hace de la carta en todo momento, es decir, yo al visualizador le ingreso un archivo de datos, una base de datos, y esa base de datos fabrica una carta electrónica. Las cartas náuticas electrónicas están hechas, todas las cartas están hechas según ciertos códigos de simbología y normas muy estrictas de fabricación. Para las cartas de papel, que es esta que está acá arriba, se fabrican según un estándar, un código que es el S4. Mientras que cuando se fabrican cartas náuticas electrónicas, el estándar para la fabricación es un código que se llama S57. En este sistema S57 existen dos formas de hacer cartas electrónicas. Un sistema que se llama carta rasterizada y la otra que se llama vectorizada. La carta rasterizada, rasterizer, es fotocopiar, es escanear, ¿sí? Es en inglés. Si yo escaneo algo, estoy rasterizando algo. Entonces, la carta raster es algo así como una foto de la carta de papel georreferenciada para ser utilizada en un ordenador, en un instrumento que se llama visualizador de cartas electrónicas. Pero existe otro formato, mucho más exacto, mucho más preciso, mucho más completo, y cuya interacción es mucho mayor, y son las cartas vectorizadas, en la cual
no digo cada píxel, pero sí ciertos elementos de la carta, aportan la posición exacta de ese punto en la Tierra. Vamos a ver cómo se entiende esto. Hoy, un visualizador, hoy todas las cartas electrónicas, todas, ¿sí? Para utilizarse necesitan un instrumento que las visualice. Se llama visualizador de cartas electrónicas. ¿A qué se debe eso? A que el software con el que están hechas estas cartas electrónicas responde a un formato de proyección que no es el que tenemos utilizado habitualmente de Mercator, que es longitudinal de Mercator, con el cilindro tangente en el ecuador. Las cartas de Mercator son automecoicas en el ecuador. Los visualizadores de cartas electrónicas utilizan el cilindro de Mercator, pero atravesado, es decir, a 90 grados del otro. Ese es el sistema universal transversal de Mercator, que no lo resolvió Mercator, porque matemáticamente no podía en esa época. Lo continuó Lambert, el estudio de las proyecciones transversales. Lamentablemente Lambert muere, y lo retoman dos, un geógrafo y un matemático, Gauss y Kruger. Gauss era matemático y Kruger creo que era geógrafo. Gauss y Kruger completan la conversión matemática necesaria para rectificar los meridianos, y a partir de ese momento nacen las coordenadas UTM o coordenadas de Gauss-Kruger, como se las conoce, que son las que utilizan el GPS para informar la posición y los visualizadores de cartas para tomar esa información y mostrarla en la carta. Lo cual hace que en el medio el visualizador haga una conversión, porque la coordenada UTM tiene un lenguaje y la coordenada de Mercator tiene otro. Uno es decimal y ortogonal, y el otro es sexagesimal y ortogonal. Pero ya lo vamos a ver. Hoy las cartas se generan con un código S57, ya sean rasterizadas o vectorizadas. La diferencia que existe entre una carta raster y una carta vector es que la carta raster no puede actualizarse, es decir, la carta raster, si llega a tener una enmienda, una corrección o cambia, hay que borrar esa carta y cargar una carta nueva. Mientras que las cartas vectorizadas son actualizables, solo que no las puede actualizar el usuario, sino las actualiza el proveedor del servicio sobre un sistema codificado que es el sistema de actualización S63. El S63 es un sistema de codificación como el que usan los cajeros automáticos para pasar la información a las casas centrales de todas las transacciones. Es un código seguro de encriptación, o encriptamiento, nunca sé bien cómo decirlo, es decir, de un código de encriptamiento de la información. Acá, en esta representación, puse un sistema de sistemas de visualización. ¿Por qué? Les dije, existen, las cartas electrónicas tienen que visualizarse en algo que se llama visualizador de cartas electrónicas. El único homologado por la Organización Marítima Internacional y que está en condiciones de reemplazar la carta es un sistema que se llama ECDIS. Este sistema, ¿sí?, cartas electrónicas en display y que cumplen con el artículo 5 del SOLAR, solo lo van a cumplir los equipos conocidos como Electronic Chart Display and Information System, un sistema ECDIS. Todos los otros que nos permiten visualizar las cartas no cumplen la condición 5 del artículo 5 del SOLAS y por lo tanto
la embarcación que utilice este tipo de visualizadores de cartas está obligado a llevar la carta de papel. El visualizador de carta electrónica no reemplaza la carta de papel. El único que lo reemplaza es un equipo ECDIS. Ya vamos a ver qué diferencia hay. Los sistemas no ECDIS, los visualizadores de cartas electrónicas no homologados, tienen una norma que se llama la S52. Y ahora, desde hace un tiempo, una norma ISO que es la 19379. Esa funciona sobre todo en los Estados Unidos. Acá puse algunos de los tantos sistemas de visualización de cartas electrónicos, algunos pagos, otros gratuitos, algunos más conocidos, otros menos conocidos, que funcionan para visualizar cartas electrónicas, ¿sí? Hay un montón y hay más que estos. Yo puse estos como algunos para ejemplificar. Bien, ¿cómo funciona un sistema de cartografía electrónica? Que son los visualizadores. ¿Cómo funciona un visualizador de cartas electrónicas? El visualizador de cartas electrónicas funciona sobre un sistema que se llama transversal de Mercator. Al poner el mapa en forma horizontal y no vertical, ya el sector de contacto de la carta dejó de ser el ecuador y pasó a ser un meridiano. Entonces, a partir de ese meridiano central, que es el meridiano automecoico de una carta transversal de Mercator, se genera un uso horario, igual que los horarios, un uso UTM, que tiene 6 grados de abertura o de ancho. Desde el meridiano central, 3 hacia un lado y 3 hacia el otro. Voy a retomar el puntero. Este es el meridiano central de un uso de coordenada UTM. Y a partir de ahí, 3 grados hacia un lado y 3 grados para este lado y 3 grados hacia el este y 3 hacia el oeste, se genera una franja que es curva, no es recta, es curva, la cual debe rectificarse. Esa fue el cálculo matemático que confeccionó Gauss y Krüger. La ventaja de esto es que nos permite trazar un planiferio inmensamente grande, mucho más grande que el de la cartografía de Mercator, y con menos distorsión que la que tiene Mercator, sobre todo a medida que me voy alejando a latitudes mayores. Por eso es que este sistema tiene dividido la Tierra en franjas verticales, son exactamente 60, ¿sí? 60 usos de 6 grados, 6 por 6, 36, da los 360 grados. Y luego tiene 20 bandas desde el Ecuador hacia el norte y hacia el sur, que cubren desde el Ecuador hasta 84 grados norte y desde el Ecuador hasta 80 sur. ¿Por qué no va más allá de los 80 sur? Porque hay un continente, el continente antártico. Y la navegación no va más allá de los 80 sur. Mientras que en el hemisferio norte, al ser solo un casquete de hielo del Ártico, se puede navegar hasta 84 grados. Bien, entonces, esos meridianos y se genera una especie de cuadrícula, son como grandes canevas que cubren todo el planeta, de manera tal que a medida que uno va navegando, por ejemplo, en este lugar de la Tierra,
yo diría que estoy en H21. Entonces, este cuadrado es el cuadrado de 21H. Y así es como estaría funcionando el sistema GPS. Yo acá me tomé el atrevimiento de enchufar mi sistema GPS de mi Garmin 12 a través de NMA 183. Capté toda la información del mensaje que viene desde el satélite, así crudo como viene a la antena. Y el GPS me está diciendo, pues es el prompt, que identifica es un GPS, que me va a dar la posición, me identifica la hora en la que me está dando la información, eran las 17 horas, 08 minutos, 34 segundos, con 54 centésimas de segundo, y le dice a mi GPS, le dice a la antena de mi GPS, que está en 21H. O sea, está en el H, es esta línea que está acá abajo, y está en el 21, que es este. Y lo posiciona adentro de este cuadrado, que está agrandado aquí. Aquí hice la ampliación de ese cuadrado. A continuación, le dice que desde la línea de base, es decir, desde los 80 grados sur, la línea de base para el hemisferio sur está acá, en 80 grados sur, y para los del hemisferio norte, la línea de base está en el ecuador, en 0. Entonces le dice, desde la línea de base hay que subir 6.183.184 metros hacia el norte. ¿Por qué? Porque el sistema de coordenadas transversales de Mercator, o de Gauss-Krüger, es un sistema en XY, así, en 2 dimensiones, métrico, no es en grados sexagesimales. Le dice, desde la línea de base hasta donde vos estás, hay 6.184.784 metros N, que es northing. Hay que ir hacia el norte. Y con eso ubica este punto subiendo desde acá 6 millones de metros. Luego, a partir de ahí, le dice qué número tiene que mostrar en la pantallita. Ese punto corresponde a 34 grados, corresponde a 34, acá está mal, dice norte, pero en realidad es sur. Yo lo modifiqué y lo cambié, error mío. Dice que debe mostrar en la pantalla 34 grados 30,300 N. En realidad en mi GPS decía S, pero bueno, yo ahora no sé por qué cometí el error de cambiarle la lencita. Luego le dice al GPS que desde el borde izquierdo de la cuadrícula 21H tiene que ir hacia el este 364.407 metros. Easting, hacia el este. Siempre se mide desde el borde izquierdo de la pantalla, de la cuadrícula, hacia el este. Y a continuación le dice, mostrar 5828,6 oeste. Este mensaje, 5828.6 oeste, esto es lo que muestra en la pantalla, pero previamente la posición se sacó con el sistema de coordenadas Gauss-Krüger. Obviamente, una vez que yo hice eso, todo lo demás son datos de validación, de mejora de la señal y demás. En el apunte está completo el mensaje. Y una vez que yo hice eso y tomé esa posición, obviamente la llevé a un visualizador de cartas electrónicas, que me mostraba el visualizador de cartas electrónicas. Abrí un visualizador de cartas electrónicas sin nada, vacío, y me muestra la grilla, tal cual es. Y en la grilla, pelada, sin nada, ubica este puntito que está acá adentro de este círculo, que corresponde
a esa posición, ¿sí? 34, 32 sur y 58, 28 oeste. Obviamente, una vez que puse el punto, que apareció el punto en el visualizador sin carta, porque el GPS funciona así, te muestra la posición en un planifelio cuadriculado sin nada. ¿Qué hace el visualizador? Le superpone a la imagen la posición de la carta que corresponde para ese lugar. Y eso hizo que apareciera la posición del barquito, ahora sí, adentro del puerto de Olivos, pero esta imagen está sobrepuesta a la grilla vacía en la cual navega el navegador GPS. Muy bien. Hasta acá, ¿cómo funciona un sistema de navegación GPS? Atienda a sus preguntas y quedamos abiertos a sus necesidades. En este momento, como la clase está grabada, por favor, sus preguntas háganoslas llegar a través del foro de las consultas. Pero para ampliar un poco más cómo funciona esto de las cartas electrónicas, les voy a mostrar, voy a suspender esto, les voy a mostrar, para ampliar esta información, voy a mostrar un visualizador de cartas electrónicas. Este visualizador de cartas electrónicas es un open source, es decir, es un sistema abierto, no es un sistema pago. No tiene homologación cartográfica, requiere que ustedes lleven la carta de papel a bordo. Pero nos permite hacer todo lo que hace una carta, es decir, llevar la derrota, planificar la derrota y demás. ¿Qué sistema utilizo? Utilizo un sistema de cartografía electrónica que es gratuito y se llama OpenCPN, pero cada usuario puede utilizar el que guste. Yo para este ejemplo he tomado este, ya les repito que es un open source. ¿Por qué utilizo este? Porque me permite visualizar cartas vectorizadas norteamericanas. Y puedo mostrar la diferencia entre lo que es una carta raster y una carta vector. El sistema, lo voy a mostrar, es este. Acá tenemos un sistema de cartografía electrónica que se llama OpenCPN. Particularidades. Se maneja todo con una sola herramienta, que es esta que está aquí desplegada, y me permite, por ejemplo, crear, ahí hay un montón de rutas de navegación hechas, pero se hace todo con una sola herramienta, que es esta, la del lapicito. Entonces, si yo quiero generar una ruta que vaya de aquí hasta aquí, y después hasta aquí, y después hasta aquí, y después hasta aquí, la genero simplemente haciendo clic con el cursor, y me genera las rutas en una forma muy fácil y amigable. Pero la ventaja que tiene este software, por el cual yo estoy utilizándolo, es que me es útil para ver tanto cartas rasterizadas como vectorizadas. Veamos una carta, esta es una carta rasterizada. La carta raster lo que hace es, me permite pasar de una carta a la otra, es decir, cada uno de estos cuadrados rojos que están aquí, estos marcos, indica que ahí hay una carta. Cuando yo voy pasando, el sistema solo va a ir pasando de una carta a la otra y siempre con la mejor resolución posible. Las cartas están aquí abajo. Aquí abajo, ¿ven? Me va indicando qué carta, si yo digo, quiero ver esa carta, esa es la 118 y me va a mostrar ese pedacito de carta. Si no esta, me va a mostrar esa carta. Son atajos para ir a una carta o la otra. Si yo hago clic aquí, abajo, me lleva directamente a esa carta en la mejor escala posible, y de ahí
para más. El tema de estas cartas es que tienen un límite, es decir, yo no puedo hacer zoom indefinidamente. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que me va a aparecer acá, ¿ven? Zoom excesivo. Eso quiere decir que estoy haciendo un zoom tan alto que pierdo la dimensión de todo lo que me rodea. Este es uno de los peligros de la navegación electrónica, con cartas electrónicas, que yo puedo tener un zoom excesivo o deficiente. Entonces yo puedo tener un zoom deficiente, como esto, que sería extremadamente grande. Bien, todos los marcos rojos son cartas rasterizadas. Ahora vamos a ver lo que sería una carta vectorizada. La carta vectorizada, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, son estas que están marcadas en verde. Y las que están en rojo son raster, decía. Entonces, raster y vector combinadas indistintamente. Yo puedo pasar de una a la otra. Entonces, voy a hacer zoom por acá, y me voy a ir metiendo a las cartas rasterizadas y vectorizadas. Ahora, si ven acá abajo la barra esta de herramientas, cambiaron los colores. Las verdes son cartas vectorizadas y las azules son cartas rasterizadas. Entonces, por ejemplo, yo pido esa carta, la carta vectorizada, y la cantidad de información es mucho mayor. Yo, por ejemplo, tendría que ahora hacer que desaparezcan las letras de las cartas para que no se noten, para que no se empaste tanto. Pero lo voy a solucionar haciéndole zoom a la carta, y a medida que yo me voy metiendo en la carta, las letras solo van a quedar las más elementales. Y acá, por ejemplo, estoy en una carta vectorizada de la zona de Miami, de la Florida. Particularidad de una carta vector. La carta vector es básicamente interactiva. ¿Por qué? Porque yo le puedo pedir información a la carta. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un poquito más de zoom. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Ahí. Yo, por ejemplo, acá, ¿sí? Tengo una boya. ¿Sí? Tengo un canal de acceso. Ahí. Vamos a hacer. Ahí. Esto lo dejo por acá. Acá tengo boyas de un canal de acceso. ¿Sí? Esta, por ejemplo. Entonces yo me paro en esa boya, hago clic derecho, consulto por el objeto y me trae toda la información sobre esa boya que está en faros y señales marítimas. Y yo puedo saber toda la información que haya sobre esa boya dentro de la publicación faros y señales marítimas. Por ejemplo, yo voy a alejarme un poquito ahora, no, para el otro lado, si me quiero alejar, tengo que ir para el otro lado, ¿sí? Tengo acá, ustedes pueden ver esto, que son como unos pilarcitos. Bueno, esos pilarcitos, si yo les hago clic, me muestra, por ejemplo, lo que se llama las armónicas de las mareas. Esto es la tabla de las mareas, solo que me permite a mí irme desplazando acá, hora por la sinusoide esta, y voy a tener la altura, obviamente en pies, hora por hora. Es decir, la línea roja es la hora actual. Y por acá me puedo mover y saber para ese día cómo es la marea de hora por hora. Otra ventaja que tiene, por ejemplo, voy a minimizar un poquito esto, es que yo puedo, a ver, yo puedo, además de tener las alturas de las mareas, ¿sí? Puedo tener, ¿dónde están? Que no los estoy viendo en este momento. No encuentro ningún farito en este momento. Acá, a ver, acá tengo uno. Acá tengo uno. A ver.
donde lo perdí, lo tenía recién acá. Por ejemplo, acá, ¿sí? Si yo vengo acá, hago clic, consulto por ese objeto y me dice qué tipo de objeto es, que es una boya, beacon, que tiene un área y el tipo de luz y el alcance de la luz. ¿Sí? Estaba buscando particularmente, por ejemplo, a ver, si tiene acá. Este es una boya especial, propósitos especiales, que tiene una torre con iluminación para aviación, es aérea. Por eso acá me aclara que es una Aerolite. Y así me va dando toda la información de la carta. Acá me muestra las corrientes de las mareas. Esa que figura ahí es la corriente no gravitacional, es decir, esa es la corriente de la marea. Y así voy a obtener infinidad de información, toda relacionada con puntos específicos de la navegación. Si yo hago zoom, por ejemplo, aquí, a ver, ahí, y me acerco, voy a ver que acá, ¿ven este faro? Este faro tiene un área de ciega, tiene un área ciega de visibilización. Entonces, yo me mantengo dentro del área y voy a ingresar a un área ciega. Luego, si yo me meto dentro del canal, por ejemplo, yo en todo momento estoy teniendo información exacta. Fíjense en el zoom que estoy haciendo de esta zona y en todo momento tengo una navegación súper exacta y súper precisa. Nunca se perdió la información de la precisión de la calidad de la información. Otra ventaja que tiene este sistema es que me permite acá bajar, acá me permite, esto es del hemisferio sur, porque no bajé el del hemisferio norte, por eso me trajo acá el hemisferio sur, me permite superponer en la carta la información meteorológica de ese día y de esa navegación. Con lo cual voy a tener los vientos predominantes o las olas, como es la amplitud y la intensidad de las olas. Voy a poder saber, por ejemplo, las precipitaciones, el porcentaje de precipitación y cómo van a ir modificándose. Y lo interesante es que yo esto lo voy a poder ir moviendo en el tiempo. Yo lo puedo ir moviendo hacia adelante y hacia atrás. Yo bajo cartas del tiempo que cubre, por ejemplo, una semana. Y voy a tener lo que sería un pseudo pronóstico. Hay que interpretarlo, para eso en el curso se estudia meteorología. Otra de las ventajas que tiene el tener una carta electrónica, y es que lo que se vence de la carta, en realidad, es la declinación magnética de la carta. Entonces, acá uno puede activar este icono que me trae la posibilidad de tener la declinación magnética. Mira que yo me voy moviendo, si ustedes ven acá, el cursor va a ir cambiando el valor de la declinación magnética. Esta es la declinación magnética para este año, para el 2020. Si yo pido activar el dibujo, me muestra las famosas 3 componentes de la intensidad, la inclinación y la inclinación horizontal, la declinación horizontal y la inclinación vertical. En rojo, acá, tengo la inclinación magnética, es decir, la declinación magnética, lo que está corrido en el sentido este-oeste para cada lugar de la Tierra. Luego, en verde, tengo la inclinación vertical, en el sentido vertical de la aguja.
Y lo que está en azul, esto que está acá en azul, es la intensidad del campo magnético, la fuerza del campo magnético, indicada en nanoteslas. No sé si recuerdan cuando hablamos de magnetismo. Eso me permite que bueno, yo puedo en todo momento saber dónde está, cómo es la fuerza del campo magnético y cómo interactúa conmigo. Acá tenemos, por ejemplo, el polo sur. Desde acá parten todas las líneas magnéticas del hemisferio sur celeste, y acá tenemos la del hemisferio norte celeste. Desde acá, desde este punto, parten todas las fuerzas del hemisferio norte celeste, norte terrestre, perdón. Desde ahí, exactamente, ese es el punto. Desde ahí están partiendo todas las fuerzas del campo magnético. Una de las cositas que me había olvidado de las cartas raster, no, de las cartas vectorizadas, y es esto, que yo con estos rombitos, si yo le hago clic en el rombito, tengo que irme un poco más a invocarle justo al rombo. Si yo hago clic en este punto, no tengo que abrirla, la carta no, todavía está muy lejos. Acá. Me abre lo mismo que me abría con las alturas de las mareas, pero con las corrientes, o sea, en las corrientes de las mareas. Estas corrientes son gravitacionales. Esta es la tabla de mareas que usamos habitualmente, que me da la marea hora por hora. Yo me puedo ir desplazando así y me va a dar la marea en pies, en este caso, para cada instante. Esta es la ventaja de contar con una carta electrónica de navegación. De ahí que estamos migrando de la carta de papel a este tipo de cartas donde la cantidad de información que me da la misma es infernalmente grande y tiene ventajas como la de poder superponer la meteorología en la carta más el radar en la carta. Bueno, hoy es infernal la cantidad de cosas que se puede hacer. Hasta acá la clase sobre cartografía es mucho mayor, es mucho más grande. Oportunamente haré otro upgrade sobre los visualizadores, porque me quedó por hablarles qué es un ECDIS, que es un Electronic Chart Display and Information System. Hoy por hoy existen para la náutica deportiva. Normalmente el uso está hoy dedicado a los buques comerciales, es decir, los petroleros, los de pasajeros, todos llevan ECDIS. Pero bueno, las normas para uso, el personal tiene que estar entrenado, tiene que estar habilitado para la utilización de un ECDIS. Y así todo, es decir, los equipos ECDIS tienen que estar duplicados, es decir, tienen que llevar todo doble cerebro, es decir, doble almacenamiento de cartografía, doble display de información, pero así todo Schiattino se terminó hundiendo y tenía 2 ECDIS en el puente. Es decir, las alarmas te avisan, pero si la persona es descuidada, digámosle, los acaecimientos ocurren igual. Siempre el fusible es el ser humano en todo esto. Pero bueno, ¿existen en la náutica deportiva? Sí existen sistemas ECDIS en la náutica deportiva. Buceando un poquito en el mercado, encontré que los Simrad, por ejemplo, para la náutica deportiva, un ECDIS Simrad para la náutica deportiva, con 2 pantallas de 16 pulgadas, estaba en 8.700 euros aproximadamente. Lo cual obviamente hace bastante inaccesible la posibilidad de contar con un ECDIS en la náutica deportiva. Y todos los sistemas estos están reservados para la náutica comercial. Pero llegará el momento en que se abaraten los costos al punto de que bueno,
sea accesible para todos contar con un sistema ECDIS. Hasta acá la clase extra de cartografía. Espero no haber sido demasiado técnico y abrumarlos con la información. Y nos estamos viendo el lunes, Dios mediante, para empezar las clases de navegación por estima. Gracias y será hasta la próxima.